Ok. Ajá. Y entonces uno de los rasgos que rescata el personalismo es la acción. Con los griegos, bueno, y con la filosofía clásica, la acción a veces estaba como un poco, o sea, era importante, pero el único método de conocimiento era como intelectual. Entonces lo que podía aprender a través de la acción, más importante era la contemplación. No ponerme a reflexionar, ponerme a pensar. Pero van a haber algunos filósofos, bueno, y en eso influye mucho el existencialismo y influye mucho también la fenomenología, que dicen, bueno, vamos a ver el hombre, cómo se manifiesta. Sí. No, pero creo que es demasiado los nombres. Vamos a ver acá. O sea, bueno, desea subirlo. Ah, completo. Sí, sí. Bueno, si quieres pasarlo. No sé si le ponemos abierto abajo. Sí, igual. Si le pongo que será otro libro más. ¿Está bien? Hagamos toda la zona teológica. Yo creo que sí, igual. Pero bueno. O sea, como él está inclinado, está la misma altura, pues sí está inclinado. Este no. Está lo mismo. ¿Ah? Este no. Sí. Eso lo corta. Pero no sé. ¿Será que lo dejamos así o que sea? Busca una suma. Yo creo que está Aquí más también hay un diccionario. Así que lo pongo ahí. Yo porque nada, no lo mismo. Pero qué raro, también No quiere decir cero. Andrés, pasa la letra ahí. A ver. Vale, está mejor, sí. Ajá. Bien. Ajá. Entonces, estamos. Ajá, entonces van a haber algunos autores que van a reivindicar la acción. Bueno, sobre todo lo que uno conoce a través de la acción. Que por ejemplo, uno sabe quién es la persona cuando transcurre su vida, ¿no? Y cuando va actuando, y cuando, por ejemplo, cuando una persona ama, yo creo que no basta el conocimiento a través de conceptos, ¿no? Sino que tienes que ver, mira, cómo se manifiesta ese amor, cómo se desarrolla, pues ya lo vamos a ir viendo. En el contexto cultural en el que surge el personalismo, ya eso lo habíamos visto un poco, la filosofía y la teología quedan desprestigiados. Entonces, como las ramas del saber que le dan sentido a todo, quedan relegados y todo pierde sentido. O sea, todo pierde como se desarrollan las ciencias particulares, entonces surgen logismos, ¿no? El biologismo, el psicologismo. Entonces, claro, ya empieza como cada ciencia a ver al hombre desde su rama. Entonces en la psicología todo es objetivo, en la biología todo es objetivo. Entonces claro, se nos hace muy difícil entender al hombre como un todo que tiene una vida, que tiene un sentido, que tiene... No, por eso tú no puedes enfocar al hombre desde las ciencias particulares. Que es un poco cuando la filosofía se convierte en algo muy objetivista y trata de parecerse cada vez más a la ciencia. Entonces, o sea, la ciencia, el método científico, eso puede ser un problema. Porque claro, porque en el hombre hay un misterio que tú no puedes abordar desde la ciencia particular. Porque entonces, claro, cuando quitas esto, entonces cada rama se cree experta en su área y entonces es como una cuestión de expertos, ¿no? Y todos hablan del hombre desde su rama y dicen una serie de cosas que dejan al hombre como incompleto. Vemos al hombre como una estructura estática que podemos manipular. Entonces, bueno, ya vemos cómo está constituido el hombre, lo vemos como, no sé, intelecto, voluntad, tal, o sea, lo ves todo como con conceptos y con estructura. Pero claro, el hombre como un quién, tú no lo puedes encapsular, ¿no? Y la proliferación de estructuras impersonales. Bueno, en la sociedad o en la educación o en muchas partes vemos que se descuida un poco el tema de la persona. Todo el tema de la vida personal, del amor y, bueno, mucho de eso hablaba Julián María, en cierta forma como que va desapareciendo, ¿no? Entonces ya hemos estudiado la estructura del hombre, bueno, un poco lo que pasa con la filosofía clásica. Ese estudio ha buscado ser objetivo, conceptual, se ha perdido el dinamismo propio del hombre y de la vida humana. O sea, en ese conocimiento del ser humano, que ha tratado de ser como muy objetivo, hemos perdido como, mira, cuál es el dinamismo propio del ser humano.
O sea, cómo es su existencia, cómo se mueve, cómo es la vida personal, cómo se desarrolla. Y por ejemplo, lo que me pasó a mí en el trabajo que estoy haciendo de la confianza. Mira, si el hombre puede confiar, tiene que haber una estructura que le permita al hombre confiar. Entonces la confianza, bueno, que ahí uno ve el bebé con la mamá y tal, la confianza, si uno lo va estudiando, te manifiesta aspectos del hombre que forman parte de esa estructura. Entonces, claro, yo conozco al mismo hombre a través de la acción que realiza. O sea, la acción me permite a mí volver al hombre y decir, mira, es capaz de amar porque es capaz de autodeterminarse, porque es capaz de autoposeerse, porque es capaz de conocerse a sí mismo. Pero claro, va surgiendo una serie de cosas que son muy importantes. Ya lo vamos a ver ahorita con Juan Pablo II. A través del cine y la literatura uno ve esto, ¿no? O sea, por eso es tan bueno, porque en el cine se manifiesta muy bien el drama humano. De hecho, Julia Marías tiene varios escritos sobre el cine. Y uno ve ahí cómo se despliega la existencia humana y cómo el hombre se va manifestando y cómo uno puede conocer esa estructura del hombre a través de su existencia. Por ejemplo, lo vemos en el Principito, ¿no? O sea, que el Principito nace Principito, pero llega a ser Principito. O sea, no es que el Principito ya está hecho, ¿no? Entonces ya sabes cómo está hecho y ya lo conociste, ¿no? Sino que tú tienes que, mira, hay todo un camino que el Principito recorre, entonces él mismo descubre esa verdad, lo que es esencial. Es capaz de autoposeerse, va cultivando unos hábitos, entonces es capaz de amar una rosa y es capaz de dedicarle tiempo. Pero claro, todas estas cosas, fíjense que te van mostrando algo del hombre que quizás antes quedaba como un poco incompleto. O sea, si lo vuelves nada más desde el punto de vista como del concepto, queda un poco incompleto. O sea, queda como muy objetivista, ¿no? Y bueno, vemos que el Principito se dirige hacia algo, hacia alguien, tiene una existencia abierta, ¿no? Una existencia que bueno, que poco a poco se va desplegando y uno va descubriendo toda la riqueza del hombre a medida que va amando, a medida que va queriendo. Esto es una frase de Ana Karenina. Esta fue la mujer de lo que les había dicho la vez pasada, que se monta cachos al esposo, se vuelve loca y se termina lanzando un tren y se murió. Pero en la novela hay otro personaje. ¿Ah? Sí, bueno, pero en la novela hay otro personaje que es Kitty, que es como la mujer virtuosa. Entonces, fíjense, hay una parte que ella tiene que cuidar a un enfermo de cáncer y dice Tolstoy, tenía aquella animación y actividad mental que se despiertan los hombres ante el combate, ante la lucha, en los momentos peligrosos y decisivos de la vida, en que un hombre demuestra su valía y que todo su pasado no ha transcurrido en balde, sino como preparación para ese momento. O sea, que Kitty estaba preparada para lo que venía en ese momento y fue capaz de abordarlo porque era una mujer virtuosa, porque era una mujer que había cultivado hábitos. Entonces, claro, ahí a través de la literatura uno ve un conocimiento del hombre que quizás no te lo da la ciencia particular, ¿no? Es que lo malo del cientificismo es que se pierde la subjetividad, que también es muy importante. Bueno, es súper importante para nosotros como seres humanos. Claro. Ser subjetivo también no es todo malo, o sea, no. Sí, se ha expresado últimamente el ser una persona subjetiva, de que según mi opinión, sin dar, o sea, observar todo desde mi punto de vista también es. Yo digo que tan caro ni con dos pelucas en realidad. Sí, o sea, lo que hay que hacer ahí es dejar claro que la realidad es la realidad, o sea, que las cosas son, pero es lo que tú dices, como mira, tú tienes que aprender a saber por qué yo veo las cosas de esta manera, y entonces con esa visión del mundo yo me encuentro con la realidad, salgo a buscarla, y yo voy corrigiendo, yo voy mejorando, yo voy rectificando, pero claro, o sea, es que eso. Y bueno, y en el Principito, bueno, es la crítica más dura que lleva a ese mundo tan objetivo y tan cuadrado en el que vivía el autor en su época, y bueno, hoy día 2 veces más objetivo y 2 veces más cuadrado, ¿no? Como el Principito, como el autor. Bueno, es muy curioso, ¿no? El Principito. Cuando debatíamos con el padre Renzo, me dijo, yo creo que tú tienes odio por el Principito. Y yo, no tengo odio a la obra, sino que, no sé, se es muy mal interpretado. Entonces todo el mundo toma una parte del Principito y se olvida del resto, de la crítica general que es el Principito. Sí, tiene muchas cosas. El Principito es muy, muy bueno. Pero ahí, o sea, lo más importante como San Agustín es el hombre que busca la verdad, ¿no? Entonces importa la verdad, importa también el hombre. Entonces el hombre en esa búsqueda de la verdad también se va conociendo a sí mismo y se pregunta quién soy yo y a dónde voy. Entonces esas preguntas también es importante ir respondiendo. Pero fíjense que sigue habiendo la verdad, que es la adecuación del intelecto con la cosa. No, pero aquí sería la adecuación de la persona con, no sé, con la verdad, ¿no? O sea,
Pero claro, pero es algo que el hombre también está involucrado en eso. O sea, no es que importa, es la realidad y el hombre no me importa. O sea, las dos cosas. Hace tiempo, por ejemplo, me pasó con un turista que decía que el hombre conoce por participación, ¿no? Porque lo importante en el ser, no sé qué tal. Entonces yo digo, mira, pero, por ejemplo, Shakespeare, que tenía una concepción de la vida humana, ¿eso cómo lo explica? O sea, la concepción de la vida humana que manifestó Shakespeare en sus novelas. Entonces, no, por participación en el ser. Y tú dices, mira, no, o sea, aquí hay un tema de conciencia de las vivencias de esa persona, de un acercamiento personal a la verdad, de una relación personal con Dios. O sea, aquí no es nada más un tema de que el intelecto participa de, o sea, no sé, parece como un poco, no, o sea, son temas que uno tiene que ir estudiando, ¿no? O sea, pero a mí me han hecho ruido, no sé todavía la respuesta, pero veo que hace falta como un poco más, ¿no? Entonces, a través de la acción, bueno, el principito se descubre y se hace en el despliegue de su existencia y el hombre va descubriendo su verdad más profunda. Entonces, dos autores que hablaron de este tema fue Maurice Blondel y Juan Pablo II. Maurice Blondel tiene un libro que se llama La acción y Carl Botil habla mucho de esto en Persona y Acción. Bueno, de hecho, él propone que eso, como vamos a partir de la acción para conocer al hombre. O sea, ya hemos estudiado la estructura de la persona, ahora vamos a partir de la acción a ver qué nos dice de la persona. Entonces tiene todo ese libro es bien interesante, es complicado, pero bueno, una cosa que dice es que en el conocimiento de la realidad uno no puede olvidar que también están estas cosas, ¿no? Bueno, es un poco lo que trata de reivindicar el tema de la modernidad, ¿no? Que está el tema de la conciencia, de la autodeterminación. Por ejemplo, él hace un estudio muy interesante de la estructura de la autodeterminación, o sea, cómo el hombre se autoposee. Cómo el hombre puede ser virtuoso. Entonces él tiene una estructura de la autodeterminación y del... ahora no me acuerdo la otra palabra, pero él dice como, mira, el hombre para poder darse a los demás tiene una estructura interna que es así, o sea, y enriquece todo lo que ya los filósofos anteriores han dicho sobre el hombre. O sea, fíjense que esto no es una superación de... no, sino es como agregar más, ¿no? O sea, no es que estamos corrigiendo a... bueno, hay algunas cosas que sí, pero fíjense que él dice, ok, esto que dijeron es muy bueno, pero tiene que haber algo más. Entonces él va aportando mucho más, ¿no? ¿Qué se pretende? Ampliar el puente del conocimiento. Bueno, ya vimos que si nos quedamos nada más con el concepto, el conocimiento puede limitarse al concepto y ya, y después me pongo a pensar sobre el concepto. Y lo que plantea este conocimiento es volver a la realidad. Mira, qué importante es la experiencia con lo real. O sea, la fuente originaria del conocimiento es la realidad, no es el concepto. Okay, que yo creo que a veces la gente, como, bueno, pasa mucho los que estudian Kant, que tienen un sistema propio, o Hegel o todos estos tipos, tienen un sistema propio, entonces, bueno, y dígame Freud. Entonces empiezan, hay una serie de palabras, una serie de cosas y se quedan allá adentro. Ayuda. ¿Ah? Ayuda. ¿Ah? Pero que eso pasa mucho, ¿no? Como el afán, como con el racionalismo, está como ese afán de, mira, la razón tiene que dominarlo todo, entenderlo todo, y los personalistas es, mira, nuestra razón es limitada y el conocimiento de la realidad es limitado. Pero eso es lo que hace que sea tan bonito. O sea, y por eso yo todo como mi visión de la realidad, pero que esto puede seguir creciendo, ¿no? Sí, pero o sea, yo veo que intelectualmente es difícil concebir que si tú ves el mundo desde el punto de vista del racionalismo, es imposible concebir que tu razón no puede dar respuesta a algo. O sea, es la posición. Claro, y que cada pensador se sitúa en una época y que sí. Que si el conocimiento que nosotros tenemos no ha llegado a ello, es porque precisamente todavía no lo tenemos. Pero para ello es imposible decir que no podríamos conocerlo todo. Es por eso que viene lo que sabe existencialista, todo esto. Claro, y fíjate, es verdad que sí podemos conocerlo todo, pero como todo es tanto, entonces siempre la actitud es Sócrates, ¿no? Como mira, conócete a ti mismo, o sea, entiende que tú, mientras más sabes, menos sabes. Porque es que el misterio de las cosas es tan grande que nunca vas a poder decir, o sea, cuando la razón trata de encapsularlo todo, ahí está el problema. Entonces fíjate que eso es un paradigma que se crea en la filosofía que le pone un techo a varios filósofos. Bueno, pero fíjate que Sócrates, por ejemplo, rompe con un paradigma de su época. No sé, pues mira, vamos a pensar qué es lo que conoce el hombre. O San Agustín también hablando del corazón antes de que apareciera el personalismo.
O sea, son gente que sale como de esa, no sé, de ese techo que le pone la filosofía. Bueno, también tratando de resolver los problemas que plantean los filósofos. Pero, o sea, todo tiene como cuando uno estudia historia de la filosofía, vas viendo la conexión de todo. Y de hecho, Julián María dice que la filosofía tiene su biografía. Entonces, tiene un libro que se llama la biografía de la filosofía, o algo así, que es bien interesante. Pero, ajá. Entonces, Juan Manuel Burgos, basado en Persona y Acción, dice, bueno, aquí está citando a Juan Pablo II. La experiencia de cualquier cosa que se encuentra fuera del hombre siempre conlleva una cierta experiencia del propio hombre, pues el hombre nunca experimenta nada externo a él sin que de alguna manera se experimente simultáneamente a sí mismo. Entonces Juan Pablo II reconoce, mira, es verdad que la acción tiene un resultado externo, pero también tiene un resultado interno, y tiene un conocimiento externo e interno. Entonces tú puedes conocer a la persona a través de su acción. De hecho, en el libro de Persona y Acción, la segunda parte, que habla de la conciencia, él estudia a todos los psicólogos experimentales, no sé qué, o sea, toda la gente, y es muy interesante porque él o sea, tú lo vas leyendo y tú dices, mira, es que esto me pasa a mí, dime cuando habla del tema de la conciencia. O sea, lo vas leyendo y tú dices, pero es que aquí está hablándome de la realidad. O sea, aquí está, pues tú dices, esto tiene mucho mérito, ¿no? Ese libro es muy bueno, de verdad que vale la pena leerlo, pero es complicado, es un libro muy difícil. Entonces, experiencia integral, bueno, este es el método que propone Juan Manuel Burgos, que él dice que el origen del conocimiento o la fuente originaria del conocimiento es la experiencia, o sea, es la realidad, ¿ok? Mi contacto con la realidad. Entonces va a hablar de esa experiencia como una actividad personal significativa que está involucrado el intelecto, los afectos, o sea, todo el hombre. Actividad de carácter procesual por la acción involucra a toda la persona, no solo el intelecto. Soy yo el que conoce, no mi intelecto. Bueno, esto también lo decía San Agustín. O sea, no es mi intelecto el que conoce, sino que yo soy el que conoce. O sea, no es que mi intelecto conoce y después yo me lo saco y ya esto es lo que la suma teológica, vale, todos créanselo y sean tan sabios como yo. No, eso no es Santo Tomás, ¿no? O sea, Santo Tomás es todo lo contrario. Mira, yo dejo algo, pero ustedes sigan desarrollando eso, ¿no? Entonces, que hay otra gente que diga, bueno, esto es la verdad, eso es un problema, porque, o sea, lo que hubiera dicho Santo Tomás es, con mis obras sigan estudiando la realidad y sigan entrándole a los temas, ¿no? Bueno, que cuando él hace la suma teológica se lee a todos los filósofos de la época, y había ahí musulmanes, había gente atea, había de todo, ¿no? Idealistas, realistas, o sea, había de todo. Entonces esa actitud del filósofo es muy importante como rescatar. Dice Juan Pablo II, bueno, esto no me acuerdo citando a Juan Pablo II, pero bueno, vivo y al vivir me experimento a mí mismo y a la realidad como estructura de sentido que conforman mi existencia. Bueno, lo que decía, ¿no? Que cuando yo me encuentro con la realidad, también poco a poco eso me interpela a mí mismo. Entonces también me voy conociendo a mí mismo. No hay como... Bueno, conclusión, un poco del tema de la acción, no tenerle miedo a la subjetividad, y yo creo que hoy es un modo de recibir un antídoto contra la manipulación que hay sobre el hombre. O sea, imagínate, si los tipos que manipulan a la persona saben perfecto cómo funciona la conciencia, cómo funciona la psicología, y nosotros estamos pendientes de quedarnos en un concepto, ¿cómo vamos a ayudar a la gente? Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy con el tema de la afectividad? Como mira, tenemos que ampliar el campo de conocimiento para ver cómo ayudamos a la gente, porque si no va a ser muy fácil que se los manipulen. Respetar el valor de lo que las cosas son en su máxima expresión. Pensar en el misterio del ser que no se puede encerrar en un concepto. Bueno, esto también es interesante. Cuando Santo Tomás habla del ser, yo creo que habla de toda la riqueza del ser. O sea, no es nada más una cosa. O sea, el ser también tiene misterio. Ya lo vamos a ver con Gabriel Marcelo. Entonces ese misterio me tengo que ir acercando, me tengo que ir profundizando, tengo que volver a la realidad. O sea, no es un tema de que ya la mesa, y empiezo a pensar en la mesa, o sea, vuelve a la realidad. Y te das cuenta que, no sé, te das cuenta de otra cosa, ¿no? Pero, bueno, y ya vamos a ver ahorita con Gabriel Marcel, que él habla un poco de eso. Cómo esa realidad se manifiesta. Bueno, y también, esto es un poco la fenomenología, que también es importante ver cómo se manifiesta la realidad, ¿no? Como conocerla y estar ahí, salir al encuentro de la realidad. Pues. Eso es un tema muy de la fenomenología. Ajá. Ese era otro rasgo
personalismo y ya vamos a empezar con las escuelas de los filósofos. Lo primero que vamos a ver es el personalismo francés. Vamos a empezar con Gabriel Marcel. Esto lo saqué de un artículo de Julia Uravalle que habla un poco de la filosofía de Marcel. Entonces, a Gabriel Marcel se le relaciona con el existencialismo. Bueno, dicen que él es el que lo comienza en Francia, y de hecho Sartre, creo que es en La náusea, lo menciona a él y lo menciona a Heidegger como grandes existencialistas, ¿no? Bueno, y también hay como relaciones, o sea, hay relaciones curiosas entre Heidegger y Gabriel Marcel, que los dos nacieron el mismo día, no sé si el mismo día o el mismo año, y publicaron su primera obra también en el mismo año. Bueno, eso fue el diario metafísico. Entonces, Sartre hace como una relación ahí, pero a Gabriel Marcel no le gustaba que lo llamaran existencialista. Ya veremos por qué. Porque claro, el existencialismo dice que la existencia lo es todo, pero él no estaba tan de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué viene a hacer Gabriel Marcel? Viene a ser como un nuevo Sócrates, que es lo que va a querer es despertar a la gente para que la gente se encuentre con la realidad. No es como un poco o sea, más que un existencialista, era como, mira, vamos a salir de la comodidad en la que estamos. Bueno, estaba en la época de las guerras mundiales, entonces también había un momento como muy difícil, y entonces en ese momento él quería hacer pensar a la gente. No era como, bueno, vamos a ver que su filosofía es muy existencial, o sea, apela mucho a la existencia, pero eso no quiere decir que sea existencialista. Entonces, él desarrolla la filosofía concreta y existencial. No, él dice, mira, tenemos que ver cómo son las realidades en su individualidad. O sea, no vamos a quedarnos con el concepto, sino que volvamos a la experiencia y vamos a ver que cada hombre es muy distinto, que cada hombre tiene algo diferente. Entonces, por eso es filosofía concreta y existencial. Concreta porque es la realidad concreta, y existencial porque yo quiero ver cómo se manifiesta ese ser, ¿no? Esa existencia. Entonces dice aquí, estas preguntas se dirigen al ser humano. Bueno, ¿qué es y cómo se conoce la realidad? Primero va a tener como su filosofía al principio, va a ser como muy nociológica, viendo cómo el hombre conoce, y después con el tema de la guerra mundial va a empezar a hacer se va a fijar más en los temas antropológicos, ¿no? En el tema del hombre. Estas preguntas se dirigen al ser humano, ser que se pregunta por el ser. No crea un sistema, su filosofía es abierta, y lo que hace es describir y explicar. Y también escribió varias obras de teatro. O sea, él es muy curioso porque él, por ejemplo, va como desarrollando algunos temas, y después al final de creo que hay una obra así como la última obra que escribió, ahí define algunos conceptos, que le vamos a ver. Pero o sea, el tipo empieza a describir la realidad, pero pasa mucho tiempo de su existencia observando qué es lo que pasa, y después el tipo dice, mira, hay 5 rasgos claves del ser humano: la encarnación, la intimidad, la no sé qué, pero esto es luego de que estuvo años observando y diciendo, mira, así he visto que se manifiesta el hombre. Y también el teatro va a influir mucho en eso, ¿no? El método que va a utilizar es el diario, bueno, que es un método como muy personal. Lo que va a unir su obra, vemos que es una obra que no busca ser sistemática, pero van a haber unas preocupaciones que van a unir su pensamiento. Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces se plantea un poco esto, ¿no? ¿Cómo vamos a encorsetar lo concreto e individual? O sea, ¿cómo vamos a encapsular la realidad en un concepto? Eso no lo podemos hacer, ¿no? Sino que yo tengo que enfrentarme a la realidad. Entonces él dice, tenemos que partir de que el hombre se encuentra con la realidad. O sea, tenemos que partir de eso, como de ese hecho, bueno, por eso es existencial. Como mira, hay un hecho que es que el hombre se encuentra con la realidad. Entonces voy a partir de eso. Y partiendo de ese hecho, entonces vamos conociendo la realidad. Todo su pensamiento se dirige a un despertar, de una existencia concreta. Bueno, la Primera y Segunda Guerra influyeron mucho. Él estuvo trabajando en un sitio de personas que estaban desaparecidas. Entonces llegaba cada persona, la esposa de un tipo, llegaba, se ponía a llorar, le preguntaba. Entonces, claro, ahí eso como que le tocó mucho, y a partir de ahí le dio como un vuelco a su modo de pensar, ¿no? Y se centró sobre todo en el tema de la antropología. Aquí dice, bueno, su filosofía va creciendo con la intuición de la condición humana, ¿no? Va como
intuyendo, mira, qué es lo que veo de común en esta señora, en esta otra, en este otro, que están llorando, que están, o sea, que veo de general aquí, que yo podría decir, bueno, en esto coincide el ser humano. Fíjense que él sí creía en la esencia del ser humano, o sea, la naturaleza, no la naturaleza humana, que eso los existencialistas, por ejemplo, Sartre, que fue el que le dio la idea a Simone de Beauvoir de que la mujer no nace, sino que se hace, bueno, eso viene de Sartre, que Sartre decía que el hombre no tiene esencia, sino que es pura existencia. Entonces, con su existencia se va creando y se va haciendo. Entonces, eso es un poco lo que pasa con el existencialismo, que como la existencia es todo, no hay una naturaleza, o sea, no hay algo ya creado que tiene una forma, que tiene tal, que hay que descubrirlo, que hay que conocerlo. Eso es el existencialismo que este Marcel criticaba. Y él decía, no me metan ahí, porque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Sino que él veía que si había una naturaleza humana que se manifestaba por medio de la existencia y que había que conocerla cada vez más. Entonces, vemos que por eso es más personalista, ¿no? Porque busca conocer bien a la persona. O sea, pero no es que dice que la existencia no es todo y la existencia va siendo la persona. Habla de condiciones metafísicas y fenomenológicas. Bueno, el hombre tiene un ser, tiene una realidad ontológica y se va manifestando, que es el tema de la fenomenología. Las condiciones metafísicas son propias de su naturaleza, los rasgos fenomenológicos son características que adquiere de modo individual. ¿No? Y aquí ya entra el tema de toda la parte psicológica, toda la parte de la personalidad, de la cultura, de los roles, de la no sé qué, ¿no? Toda esa... Pero bueno, el hombre se va manifestando a través de esos rasgos como particulares. Más que de esencia, Marcel estudia la existencia, cómo el hombre se va manifestando. Entonces, yo voy viendo el hombre de mi siglo sufriendo, voy viendo el hombre de mi siglo trabajando, voy viendo el hombre de mi siglo haciendo cosas, y eso me va diciendo que es el hombre, ¿no? Me va dando algunos datos de que es el hombre. Entonces, eso va alimentando la concepción que yo tengo de la naturaleza humana. Dice, es decir, se parte de un conocimiento existencial. Bueno, esto lo dice la que escribe el artículo. De una seguridad, estoy frente a esta realidad, y no de un conocimiento objetivo. La gran preocupación de este filósofo es no objetivar el conocimiento existencial, no perder el carácter concreto, individual y existente que aporta esa primera seguridad y acabar sustituyéndolo por un conocimiento conceptual, universal, impersonal y objetivo. Bueno, que quizás a veces eso puede pasar con la filosofía, que si se queda en una cosa muy académica, se pierde esa seguridad, estoy frente a esta realidad. No sé si les ha pasado. A mí, no sé, yo sentí en algún momento que me pasó, pero que era como que, no sé, te dan los conceptos, te dan las cosas, tú apréndetelo, caletréate toda la cuestión, pasa el examen, no sé qué, pero esos conceptos a mí que me decían. O sea, yo no estaba ahí frente a la realidad, estaba frente a unos conceptos, estaba frente a unas ideas que, cuando empecé a leer Viktor Frankl, ya la cosa fue distinta. Y yo dije, oye, este tipo está hablando de algo que me interesa. No sé, es que es distinto el... Entonces es interesante lo que dice él, ¿no? Como uno parte de una seguridad de decir, mira, yo estoy frente a la realidad y voy a conocerla. Claro, es verdad que es importante el conocimiento objetivo, pero fíjense que es como, bueno, la actitud de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. O sea, a mí es verdad, pero no es que nos ponemos aquí como Descartes y dudo de todo y no sé qué, no sé, son cosas distintas, ¿no? Pero bueno. Entonces, para lograrlo, siempre estar en contacto con la realidad, ver la esencia como apertura o un ir haciéndose, lo que veíamos ahora, ¿no? Que no es que conocí una mesa y ya conozco todas las mesas y ya suficiente, ¿no? Pero bueno, después me acerco a otra mesa y veo que hay una mesa, o no sé, conocí un pato y ya conocí un cisne y vi que todos los cisnes son blancos. Entonces ya capté la esencia del cisne. Ajá, pero de repente viste un cisne negro y ¿qué pasó? Entonces, bueno, no sé, por poner una cosa, en el caso del hombre, esto es más claro, ¿no? O sea, como bueno, ya lo he conocido a todos ustedes, ya sé que es el hombre. Y dices, mira, no creo. Antropología existencial y no esencial. Bueno, lo que decíamos ahora, ¿no? Que el hombre se va manifestando a través de la existencia. El ser humano es un ser que va haciendo lo que es, y lo es de un modo concreto e individual. No, que esto también se ve mucho en Marías. Para Marías también el hombre es un ser que está haciendo. O sea, cuando Mario está ahí sentado, él ya es un ser que es, pero al mismo tiempo es el ser que será. Bueno, porque tiene un proyecto de vida, porque tiene una... O sea, también ahí, no sé, es curioso lo que decían. ¿Ah? Que es un ser en ese momento y un ser en potencia también.
Sí. Sí, o sea que el hombre, María dice que el hombre es futurizo. O sea que el hombre también es un proyecto que se va haciendo en el presente. O sea, estás en el presente no solamente como quien eres, como una existencia cerrada que ya estás así, sino también como quien serás. Entonces, por ejemplo, si aprovechas la clase ahora, entonces estás teniendo una visión de futuro quizás más completa que, no sé, que otro que no puede. O sea, por poner un ejemplo. Pero eso sería también determinista, ¿no? Pues significa que ya, o sea, que en el futuro está escrito, solamente que se está escribiendo. O sea, hay una línea, una especie de destino. Pero determinista no sería que Mario está ahí y yo digo, ya, Mario es así. Sí, O sea, que las condiciones previas ajá. hicieron que Mario estuviera aquí. Pero lo mismo aplica al Ah, futuro. ok. Que las condiciones actuales determinan el futuro. Mira, pero ahí depende, o sea, lo del tema del destino, como está la libertad. Por ejemplo, Mario tiene la libertad de no prestar atención, o la libertad de prestar atención. Entonces, si él toma la decisión de prestar atención, el Mario futuro será quizás mejor Conoce algo. que el Mario que no presta atención. Pero entonces lo del destino, que si Mario está destinado a ser uno que presta atención, que no presta atención, no sé, eso ya me queda muy grande. O sea, la verdad es que lo del destino... Sí, pero o sea, me hizo ruido eso, que el ser humano es algo que fue, que es y que será, pero entonces hablaría un poco como determinista, o sea, como que una cuestión metafísica y de... Más bien, no sé, más. Yo lo veo todo lo contrario. Más idea de. Por eso, yo creo que tú sabes que Covey, él habla de... ¿Saben quién es Stephen Covey? Que él tiene unos libros de desarrollo personal y tal. Entonces, el segundo hábito, él dice que es empezar con el final en la mente. ¿Y qué es eso de final en la mente? Bueno, aquí mi letra bonita. Ajá, ¿qué es el final en la mente? Empezar con el final en la mente. O sea, que tú estás aquí y empiezas con el final en la mente. ¿Qué quiere decir final? La meta, que quiero ver. Pero la mente es un objetivo que te propone. Puede ser. Por eso, pero él O dice... algo trascendente. También va por ahí, pero él dice, esto que está aquí es una imagen que yo tengo de mí mismo, que parte de, bueno, de mis principios, de mis valores, de lo que soy bueno, ¿no? De mis talentos. Entonces, que el hombre cada vez que toma una decisión, o debería ser así, cuando toma una decisión, cuando se propone un objetivo, por ejemplo, aquí se propone un objetivo, se propone uno, se propone otro, pero lo hace con el final en la mente. Claro, ¿cuál es el problema de nuestra época? Que quitas el final de la mente y te vas poniendo objetivos que no tienen que ver con tu imagen, o sea, no tienen que ver con lo que tú quieres realmente, y entonces éxito, fama, poder, no sé qué, pero al final terminas molido y terminas todo cansado porque no hiciste lo que querías hacer. Al final, nada, que se pregunta al que llega al final de. Entonces, claro, la pregunta que hacemos es que es interesante, esta imagen, este final de la mente es determinista. O sea, en principio no, porque lo hace voluntariamente. Sería determinista si no lo hicieras voluntariamente, si las condiciones Claro. te obligaran a alcanzarlo. Bueno, por eso si te imponen, tú tienes que hacer, tú tienes que defender a la patria y servir a Hitler y no sé, como la juventud es hitleriana. No, cada vez que actúes tienes que actuar como te lo dice el sistema. Aún así no sería determinista, porque tienes la voluntad de negarte. Tendría que ser algo superior a la voluntad que te determine. O sea, algo superior a la voluntad misma que haga que tú hagas eso, para que puedas ser determinista. O sea, una imposición no es determinista. No, siempre y cuando sea menor a la voluntad. Pues yo te puedo imponer algo, Por eso, para que sea determinista tiene que haber un tipo atrás. no, ni siquiera. No, Tiene que ser superior a ti, a tu voluntad. Eso es muy problemático. Ah, ok. Entonces, no quiero- Bueno, por eso todos los del destino, no sé qué. Exacto, debe ser superior a tu propia voluntad. Por ejemplo, las leyes. Está mal robar o traerse una luz roja. Eso no es determinista, porque tú perfectamente puedes pasar por un semáforo en rojo. Es tu propia voluntad. ¿Vas a tener consecuencias? Sí, pero es tu propia voluntad. Puede haber dos opciones. ¿Lo haces o no lo haces? Y a ver, para que sea verdaderamente determinista, no puedes tener la voluntad de negarte. O sea, vos diciendo que la gente que estaba en el campo de concentración no estaba determinada a morir porque era una imposición, pues. Y estaban en voluntad de no morir. Estaban... No, porque ellos tenían No tenían tenían la voluntad de negarse, no eran ellos.
eran los soldados que lo llevaban. Bueno, supongo que es algo más Pero pasa, o sea, tú hablas del determinismo como el hiporrey, que él nació y él se va a acostar con los mamás, va a matar al papá y no tiene otro escape. Eso es lo que tú hablas, del destino. Por eso, pero fíjate, eso lo pensaban los griegos, como el destino fatal, que tú naciste así y así te quedas. Pero fíjate que el cristianismo habla de la providencia. O sea, que Dios, como es persona, Él hace su creación, pero no la abandona, no la deja a su suerte, sino que Dios también va acompañando y le ayuda a crecer a esa persona. Aunque hay corriente de predestinación, que dice que nació para salvarse, y que nació para condenarse. Eso es una herejía también, entonces. Sí. Pero claro, no estamos en teoría. Bueno, y fíjate que ahí te olvidas. Eso es racismo, ¿no? Eso es racismo, ¿no? No, bueno, el Eso calvinismo, sí, creo que el calvinismo, ¿no? el calvinismo, son que- Bueno, y fíjate que ahí te salta, ya no ves a Dios como un ser personal. O sea, por ejemplo, cuando uno lo ve como un papá, ¿qué es lo que quiere el papá? Que su hijo llegue a ser todo lo bueno que pueda hacer, ¿no? Entonces, no, o sea, yo creo que no es una cuestión tanto de sé como yo te digo, sino que sé como tú eres y llega a tu máxima expresión. Entonces, el papá acompañando a su hijo. Yo creo que es una cuestión de potencialidad, o sea, de que bueno, se está brindando esta herramienta, o se está brindando el profesor dijo más en un aspecto de potencialidad, de que en este momento nosotros tenemos dos opciones, prestar atención, y en un futuro de pronto que nos llegue alguien a la confesión, tener estas herramientas también, bueno, prestar atención, y bueno, Y no sé qué lo que vas a hacer. Bueno, tú sabes que Víctor Frankl él dice que uno puede decirle sí a la vida, que sería prestar atención, uno puede decirle que no. Entonces, claro, lo que pasa es que tú le dices que sí a los valores, pero los valores tú los vas captando, bueno, en la realidad, pero los valores también van construyendo como tu imagen de, o sea, es lo que habla, el sentido de la vida es un poco esto. O sea, el sentido de la vida es como la teoría o el horizonte al que yo me dirijo. Entonces, yo voy haciendo cosas con sentido en función de esto, ¿no? Este debate lo tuvimos una vez, Rod y yo también, en plena basílica, en plena procesión, de que, pero ya, o sea, lo que, si que ya, Qué bueno te abriendo las posiciones. o sea, y los dos pueden decir que sí, o sea, que si uno muere, que si alguien muere, que ya en el cielo ya están todos los que están salvos, ¿sí? O sea, lo revela el Apocalipsis al final, o sea, que nosotros en este momento estamos aquí y estamos en el cielo, o Era por la eternidad, era por la eternidad, por el tiempo de Dios. Y yo O sea, creo que que es eterno, nosotros somos temporales, entonces, si Dios es eterno, afuera de eso es filosofía y teología, vamos aquí con... Sí, bueno, eso sí, eso es Y un ya, tema. por favor, estamos en una posesión. Pero empezaron a hablar de eso, cargando la Te recomiendo dejarlo en el Oye, pero así de larga esta basada. No, pero o sea, estamos esperando que saliera el obispo para bueno. Ok. Bien, entonces aquí, bueno, esto ya lo había dicho. Entonces utiliza los métodos, los análisis ontológicos concretos. Aquí lo que busca es el tema de la naturaleza humana, y ahorita lo vamos a ver, los rasgos que saca. Pero la mayoría de las cosas que hace, por ejemplo, en sus obras de teatro, él hace una descripción fenomenológica. Mira, Mario se manifiesta así, entonces él describe cómo es Mario, cómo no sé qué, pero después llega como a caracteres, como mira, esto es la estructura de la persona, o sea, va a llegar ya como a definiciones, a decir, mira, esto está en el hombre. Y bueno, y es parte de que el hombre es, ¿no? O sea, no se queda no es que el hombre se hace, sino que hay que descubrir qué es el hombre. Busca responder quién es el ser humano apelando a su dimensión universal, pero sin perder su carácter existente ni su singularidad. No, la dimensión universal es la esencia, ¿no? El concepto. Entonces, claro, ¿y qué es lo que ha pasado con eso? Que entonces uno puede pensar que la idea de hombre es superior a cada hombre, que es lo que pensaba Platón. No, que la idea de hombre es superior a cada uno de nosotros. Eso, sobre todo en el hombre, si lo aplicas ahí, te late. Porque cada persona es muy superior, o sea, a la misma, o sea, sobrepasa esa esencia universal. Entonces una persona vale por todo, ¿no? Entonces, claro, eso es un gran misterio que, bueno, si te lo saltas, ahí hay un problema, ¿no? Ello es posible porque para Marcel el estudio de la individualidad y la singularidad, si se hace correctamente, conduce al encuentro de la verdadera universalidad, las condiciones metafísicas o estructurales de la existencia. Entonces esas condiciones metafísicas y estructurales de la existencia
él las define en como en estos 4 rasgos. El primero es la encarnación, ya lo vamos a ver un poco, la itinerancia, eso está mal escrito, itinerancia, ¿sí? La intersubjetividad y la intimidad o libertad. Entonces esta señora pone primero unas aclaraciones. La antropología de Marcel es negativa porque no es posible decir o expresar totalmente el ser del hombre. Esto no quiere decir que no sea posible conocerlo. Lo que hace es indicar una noción de razón. Se puede acercar al misterio a través de una reflexión segunda que consiste en pensar la realidad sin perder su carácter concreto y existencial. Bueno, por más de que intentemos, o sea, la razón no puede superar la realidad, o sea, no puede completar la realidad. O sea, la podemos conocer, pero no es un tema de que lo podemos dominar en un concepto o un sistema. Bueno, ella está criticando al racionalismo. La plenitud del ser humano no puede ser expresado en un concepto, pues esta es un misterio. Y porque el lenguaje humano, objetivador, abstracto y conceptual, no puede expresar la realidad concreta y existente. Bueno, que es lo que vamos a ver con las obras de él, ¿no? O sea, que él va viendo, va describiendo, la señora viene, se pone a llorar, no sé qué. Claro, tú cómo metes eso en un concepto. O sea, no sé, ahí hay una riqueza que tienes que entrarle de otra manera, ¿no? Entonces, lo primero que hablas de la encarnación va a decir que el hombre es su cuerpo, no que tiene un cuerpo, sino que es su cuerpo, y también que con ese cuerpo media con el mundo, y bueno, y también, o sea, es como el mundo entra dentro de él y como él entra en el mundo. Entonces es como una mediación ahí que hay. Un ser que guarda una relación especial con su cuerpo y con su mundo. No tiene sino que su cuerpo, y gracias a ellos es y tiene su mundo. Bueno, eso, o sea, acá diciéndolo por su cuenta, ¿no? Pero bueno, como el hombre entra en el mundo con su cuerpo, entonces también es y tiene su mundo. No sé, pero bueno. Claro, también es un combate a todo lo que venía de 2000 años anteriormente, que era cuerpo y algo. Marcel interpreta como también es un cuerpo ya, no tenemos que... Bueno, y también fíjate que esto es curioso porque Platón decía que el cuerpo era la tumba del alma, o sea, el cuerpo es una realidad negativa. Sí. Y en cambio aquí la está elevando a una posición importante, ¿no? De hecho, o sea, ya no va a existir, pues, entonces... Claro. O sea, y es la condición de que tú, bueno, puedas tener interioridad, porque, o sea, cómo manifiestas tu interioridad con el cuerpo, cómo llenas esa interioridad con el cuerpo, no es como lo primero que ves en la persona. Entonces eso también es una realidad, pero o sea, es como más integrador, ¿no? Que se enlaza bastante con la teología del cuerpo de bueno, también, sí. Que ahorita están de moda que todo el mundo, date el ejemplo, pues todo el mundo buscando por todos lados, esto es lo esencial, ¿no? Sí. Claro, viene de la corriente personalista. Sí, esos son puntos en común que son importantes, ¿no? Distinción entre cuerpo sujeto y cuerpo objeto, el modo en que el cuerpo se da a la conciencia, el primero como experiencia interna, el segundo como experiencia espacial. Bueno, el cuerpo objeto soy yo ocupando un espacio y el cuerpo sujeto, pues yo soy consciente de mi cuerpo, ¿no? De que tengo un cuerpo y que me manifiesto. El cuerpo objeto, cuerpo dado, especialmente es accesible a los demás seres humanos y está dotado de las mismas características que todo otro cuerpo. En cambio, el cuerpo sujeto tiene un carácter íntimo y personal, es único e inaccesible a los otros. Bueno, esa conciencia que yo tengo en mi cuerpo ya es algo distinto. O sea, yo tengo experiencia de mí, solo yo. ¿No? O sea, no todo, o sea, la experiencia como de mí, de yo soy en mi cuerpo. Entonces eso, con esta percepción critica la concepción del cuerpo de Descartes como res extensa y hace entender la vinculación del cuerpo con el hombre. No, que Descartes dividía el cuerpo y el alma en dos sustancias distintas. Entonces, rex cogitans y rex extensa, ¿no? Como si fueran dos extensiones del hombre. Y Marcel le dice, no, eso no, el hombre es una unidad. Entonces aquí el hombre es su cuerpo, no lo tiene, distingue entre ser y tener. Bueno, Marcel, este tema lo va a tratar bastante, porque como en la lucha contra el materialismo, él dice, mira, lo importante no es tener sino ser, ¿no? Pero hay varios libros de él muy buenos, yo no los he leído, pero una profesora que es experta en este tipo y parece que es un tema muy interesante.
Si interesa en el cuerpo sujeto, mediación con la realidad comienza por aquí. Bueno, lo que decíamos ahora. Después viene el tema del tiempo, que él decía, bueno, se relaciona con el espacio, pero el verdadero tiempo, el tiempo humano, es en cambio la presencia vivida de la conexión del pasado, el presente y el futuro en una actualidad. Bueno, lo que decíamos ahora. O sea, que el tiempo humano es algo distinto, no es solamente la medición del movimiento externo, ¿no? Como decía Aristóteles. ¿Cómo es que lo define Aristóteles? Es como la medida del movimiento. Bueno, el tiempo, ahorita no me acuerdo, pero fíjense, aquí ya habla de un tiempo como interior. Bueno, y aquí entra el tema de la biografía y de la narratividad. Un tema muy importante de los personalistas es la narratividad. Bueno, el hombre como ser narrativo, como ser que va haciendo su existencia, como ser biográfico y tal, que eso antes no estaba muy trabajado. Y eso en el cine se ve bastante. Bueno, lo que veíamos el otro día con la película esta del tipo que le cortan la cabeza, de A Hidden Life. Pasó una escena, no se acuerda, del catire. Sí. Ajá, bueno, eso. Esa película tienen que verla. Deberíamos hacer un cineforo de esa película. La libertad es la que articula el ser y la existencia. Lo que esto es interesante, ser y existencia. Lo que decíamos ahora, lo que decía Jorge, ¿no? Mario es libre Mario está determinado si él decide atender o no atender. Mira, la libertad es la que articula lo que Mario debería hacer y lo que Mario está haciendo. O sea, pero fíjate que la libertad como que une esas dos cosas. Bueno, que el animal no tiene libertad porque el animal ya es y ya está, y su existencia es ya ser, ¿no? Y ya se quedó así. Y trabaja por instinto y todo. Claro, o sea, el animal ya está hecho, ya está cerrado. Pero en cambio, la libertad es lo que articula ese ser y esa existencia. O sea, lo que le va haciendo, ¿no? O sea, el principito haciéndose a sí mismo, que puede no ser fiel a sí mismo y no ser principito. Pero eso es una cuestión de la libertad. Profesor, por cierto, hay algo interesante de la filosofía del lenguaje también, que el hombre no es, sino que puede usar la página anterior de que el hombre su cuerpo no lo tiene. Hay un ejemplo muy curioso de cuando uno está aprendiendo inglés, que lo que decimos nosotros en español es yo tengo 22 años o 23 años. Ajá. Y en inglés uno dice yo soy 22. I am 22 years old. O sea, y eso es como ese, bueno, es muy absurdo, ¿no? Pero es como ese ejemplo de cómo se cambia la percepción nada más por una frase. Para nosotros no tiene sentido, para ellos tampoco tenía sentido cuando yo hablaba I have 23 years old. Y eso no es claro de qué. ¿Cómo se tienen los años? Que significaba mí. Entonces eso también... Fíjate, no lo había visto, sí, pero sí. Sí, Tiene su... cómo va cambiando un poco el pensamiento, ¿no? con el idioma en el que se expresa. Sí. No sé si eso quiere decir que los gringos tienen una concepción más profunda del tiempo, de la existencia humana y no sé qué, pero sí. O sea, pero es interesante no lo había visto. Él dice que somos viajeros. Bueno, él habla del Homo Viator, de hecho tiene un libro muy famoso que se llama Homo Viator y habla mucho de la esperanza. Marcel, uno de sus grandes temas es la esperanza. Ese libro es muy bueno, yo me leí algunas partes y es muy bueno. La libertad, y también va a decir que como somos seres pasajeros, como estamos de camino, no estamos hechos para la muerte, como decía Sartre, sino que vamos para el cielo. O sea, somos viajeros, este no es nuestro destino final. No, que fíjense que el existencialismo dice, somos seres que están hechos para la muerte. O sea, la muerte es todo, o sea, la muerte es lo que termina con todo. Y esa ausencia de trascendencia es lo que ocasiona las catástrofes que vivimos en esta época. Bueno, porque además esa falta de trascendencia hace que el hombre haga lo que quiera. O sea, porque como yo al final se apaga todo y ya. Como yo al final no le rindo cuentas a nadie, como al final no importa lo que haga con mi vida. Entonces, ese es el problema del existencialismo. Bueno, que Nietzsche, Sartre, todos estos uno ve ahí. Un ejemplo de todo lo malo. Bueno, tiene algunas cosas buenas, pero. Bueno, pero Sartre, por ejemplo, sí, ese es el caso. Pero bueno, esta temporalidad construye al hombre y no lo hace un ser para la muerte. El tiempo es para el hombre la ocasión de perderse o la oportunidad de ganarse. Pero esta alternativa está al alcance de la libertad. Bueno, que ese tema también es interesante.
Entonces él habla de dos tipos de tiempo: el tiempo abierto, donde una persona se abre a la vocación, donde una persona descubre su misión en la vida, donde una persona está disponible. O sea, él dice que el desarrollo normal de la persona debería ser que la persona va descubriendo su misión. ¿Por qué tienes tanto de recursos? Sí, aquí, que la persona... El rojo, sí. El rojo, sí. O por lo menos saber. Yo pensé que era uno de los que... Es que yo siempre tengo bolígrafos ahí que no sirven. Pensé que era un marcador. Bien, entonces, o sea, se supone que la existencia sana de la persona, bueno, que eso también uno lo puede ver mucho con psicología. En la existencia sana de la persona debería abrirse a los demás, no sé, abrirse a los demás, la persona debería descubrir su vocación, la persona debería descubrir, no sé, cuál es su misión en la vida, que, bueno, casi lo mismo, bueno, pero no es lo mismo. El otro día había un autor que diferencia entre vocación y misión. Entonces dice que hay gente con vocación que no tiene misión, o sea, que no han descubierto su misión. O sea, la vocación es algo dado por Dios, pero que la misión es algo que uno va descubriendo, desarrollando sus talentos, viendo en qué uno es bueno, viendo cómo puede servir. Entonces distingue entre esas dos cosas. Y dice que es muy decepcionante ver una persona con vocación, pero sin misión. Porque claro, el tipo como que no se siente llamado, o sea, no está dedicando su vida a algo como, mira, yo tengo la misión, no sé, de salvar almas, no sé, y estás consciente de, bueno, es verdad, como sacerdote tienes vocación, pero también tienes misión. O sea, son dos cosas que distinguen, ¿no? Entonces se supone que el hombre debería abrirse a todo eso, pero si cabe una existencia cerrada, esas cosas dejan de darse. Bueno, que el hombre, por ejemplo, desarrolla la desconfianza, la persona no se abre a los demás, la persona cae en adicciones y la persona deja de desarrollar sus talentos, la persona deja de aprovechar el tiempo y pasa el tiempo y se da cuenta que no ha hecho nada con su personalidad. Eso es un tiempo cerrado. ¿No? Marcel decía que no estar disponible significa estar con uno mismo, o estar demasiado con uno mismo. Tiene una frase así que es muy bonita, no me acuerdo. Pero él habla mucho de la disponibilidad, de la apertura. Nosotros hablamos de la apertura, sí, con Julia María. ¿No? Que la apertura es lo que me hace, bueno, abrirme la realidad y también desarrollarme, ¿no? Después, el otro tema es la intersubjetividad. El hombre es un ser con otros, bueno, eso se ve en todos los filósofos personalistas. Con otros es más él plenamente. Relaciones de apertura y crecimiento. Formas de la intersubjetividad más universales. El encuentro con el tú, la familia, la comunidad humana y la relación con Dios. Esto es posible por medio del amor. El amor trata al otro como un tú y no como un él, porque lo presenta como un ser dotado de posibilidades y dispuesto a responder a la solicitud del otro. Bueno, el amor reconoce la dignidad de la persona y permite el encuentro con los demás, ¿no? Pero el tema de la intersubjetividad, bueno, eso lo diríamos con el individualismo, que es una de las cosas que el individualismo busca como romper, ¿no? Y después viene la intimidad. El hombre es un ser dotado de intimidad. El hombre, al recogerse, encuentra en sí mismo algo que es a la vez íntimo y trascendente, algo que guía y dota de sentido su libertad y la convierte en una vocación, que es una llamada inarticulada. Dice, bueno, el hombre tiene un dentro, que eso no lo tiene el animal no tiene un dentro. Y bueno, y si uno alimenta ese dentro, entonces uno es capaz de situarse en la realidad de una manera. Y bueno, y parte de ese descubrimiento de la interioridad viene esa llamada de Dios, que uno lo descubre en su interior y descubre su vocación. Pero bueno, aquí dice la autora, lo normal, el despliegue propio de la existencia humana, es que el hombre se encuentre consigo mismo. Ese encuentro con los valores de la propia interioridad garantiza la dignidad y el carácter sagrado del ser humano. Lo propio del ser humano parece ser poder abrirse a esta luz suprapersonal. Y parece claro que esta posibilidad está ligada de alguna manera a lo que nosotros llamamos la dignidad humana. O sea, fíjense lo que hablábamos aquí. ¿Qué es lo normal? Que el hombre llegue a descubrir que es imagen y semejanza de Dios. O sea, esto, ¿no? O sea, que estoy llamado a la santidad, que estoy llamado a ser hijo de, bueno, que soy hijo de Dios, ¿qué tal? Lo normal es que el hombre llegue a eso, pero lamentablemente no es lo común, ¿no? Es decir, la dignidad humana reside en su apertura a lo que le trasciende y es a la vez íntimo al ser humano. Ahí se encuentra para Marcel el sentido del carácter sagrado del hombre, ¿okay? Que es imagen de Dios, ¿no? Y claro, y lo bonito es que durante esta existencia, por ejemplo, los padres también
me llevan a la imagen de Dios, cuando me quieren, cuando la sociedad también debería ayudarme a ver esa imagen de Dios. O sea, yo creo que todo, ahí sí entra el tema del destino. O sea, en el sentido de que, como San Agustín, yo voy buscando cuál es mi destino. Pero no sea un destino en el sentido de mi libertad, buscando. Pero claro, cuando la gente contribuye a eso, bien, cuando la gente no contribuye a eso, es un problema. O sea, cuando tienes a la cultura en contra, cuando tienes a. Es un problema, que es lo que está pasando hoy. Pero el hombre es un ser problemático que se somete a técnicas de envilecimiento y que puede no llegar a la plenitud. No, él tampoco es, bueno, como todo buen existencialista, a veces es un poco depre, pero bueno, esto es real, ¿no? O sea, que el hombre también puede ser infiel a su propia condición humana. Entonces, bueno, algunas conclusiones: muestra una imagen digna del hombre, vemos el carácter indefenso y débil del hombre, que aquí vemos la grandeza del hombre. O sea, cuando viene una mujer, se pone a llorar y tal, manifiesta que ama a su hijo, no sé qué, en esa debilidad es que Marcel va descubriendo que es lo máximo en el hombre. Aunque eso es algo muy interesante. Bueno, y también con la relación con las personas, tal. Le devuelve la grandeza por la dignidad y relación personal. No es un ser para la muerte. Esa reivindicación de lo que es el hombre lo hace personalista, más que existencialista. ¿Ok? O sea, Marcel tiene una imagen clara de lo que es el hombre, ¿no? No es un tipo que dice la existencia sobre todo. Eso no es Marcel. Ese es Marcel, y hay otros filósofos de la escuela francesa, que eso sí, aquí agarré la presentación de Burgos, porque la verdad es que no tenía mucho tiempo de... Ajá. Entonces, bueno, otro importante es Maritain. Maritain va a nacer en... Aquí no dice dónde nace, pero bueno. Pero él estudia biología en la Sorbona. Entonces, una cosa interesante es que en la Sorbona había un ambiente muy cientificista, ¿no? Que todas las ciencias particulares estaban desarrollándose, estaba todo el tema del racionalismo, y entonces él llega a plantearse seriamente suicidarse. Pero de hecho conoce a Reiser, que tiene un libro muy bueno que se llama Las Grandes Amistades, se lo recomiendo bastante. De hecho, una frase que le pasé hace tiempo viene de ese libro, y ellos dos se plantearon: mira, vamos a matarlo. O sea, porque aquí todos los profesores nos hablan de que todo es materia, todo es... Y entonces, gracias a algunas personas, se abren al espíritu. Bueno, y se abren a que, mira, se abren a la trascendencia. Uno de esos fue Bergson, que era profesor de la Universidad de la Sorbona. Él es vitalista, que él veía como, le prestaba mucha atención como a la vida, ¿no? Cómo evolucionaba, bueno, que tiene mucho que ver también con cómo se desarrolla la vida de las plantas, de las cosas y tal, y también de la vida humana. Le abre las puertas a la esperanza. Y también León Blois, como se diga, que es el que a ese señor, Antoine de Saint-Exupéry, le dirige el Principito. ¿No? Que al principio, sí, un gran amigo que la está pasando mal en la guerra, no sé qué, ese es León Blois. O bueno, mejor dicho, a ese gran amigo que cuando era niño, creo que termina así. Ajá. Bueno, y de hecho él va a ayudar, va a ser padrino de bautizo de Reiser y de Maritain. Porque Maritain era protestante. Reiser no estoy seguro si era atea o ahora no estoy claro. Pero bueno, el punto es que es el padrino. Y Bergson le recomienda estudiar a Santo Tomás. Entonces Maritain, cuando descubre a Santo Tomás, bueno, se vuelve tomista 100%. Y va como desarrollando una mentalidad que se cierra un poco al tema de la modernidad. Bueno, como tratando de defender la fe y tratando de defender frente al liderismo, el racionalismo y tal, pero poco a poco va a ir descubriendo el personalismo, va a ir descubriendo que hay que entender mejor el tema de la subjetividad, de la afectividad. Entonces va a dejar de ser tan cerrado, ¿no? O sea, va a abrirse también a la fenomenología y a otras, y bueno, sobre todo a la fenomenología. Después va a conocer a Monnier, que ya vamos a ver quién era, y Monnier era un activista. O sea, era un tipo que quería pensar, pero para actuar, ¿no? Y sobre todo él quería luchar contra el individualismo y contra el comunismo. Bueno, era medio comunista al principio, pero después se fue dando cuenta y se decepcionó bastante. Pero sobre todo quería como luchar contra la burguesía que estaba acomodada y que hacía él decía que había como un desorden establecido. Bueno, que había como, no sé, cada quien... Él era lo del desorden establecido, creo que es él. Ahorita vamos a ver.
Pero él decía como, mira, se ha creado un sistema donde aquí todo el mundo es indiferente, donde no le importa nada a nadie. Entonces él hace una revista, Esprit, y Maritain empieza a escribir ahí, pero Maritain después se desliga, porque Monnier era muy político y Maritain era más, o sea, él no quería meterse tanto en el tema político, ¿no? En 1936 escribe Humanismo Integral, Maritain, y en 1960 El Campesino de Garona, que este libro es muy bueno. Este libro le gustaba muchísimo al padre Javier Rodríguez, lo conocieron, ¿verdad? Sí, que en paz descanse. Y entonces él siempre me hablaba de ese libro, que decía que era espectacular. Él, creo que lo escribe en él al final de su vida se mete en un convento y, o sea, un convento no, convento de la Roma. Sí. Por eso es como en el Un monasterio. en un monasterio. Y se hace hermano de los, ahora no me acuerdo, tiene un nombre así como de los hijitos del Niño Jesús, una cosa así. Pero ya después buscamos ese, creo que esa era la otra parte. Hay conventos donde habría Hay eventos donde, sí. Son romanos. Los religiosos y los monjes. ¿Qué? Religiosos y monjes. Religiosos vienen con los conventos y los monjes siguen con las monasterios. Pero no sé cuál es la diferencia. Por eso, monasterio, O sea, los monasterios para los monjes, claro. los de clausura, normalmente. Ah, ok. Y los conventos son, por ejemplo, dominicos, aunque hay algunos dominicos que viven en monasterio, pero hay otros que viven en conventos. O sea, conventos no solamente para monjes. Ok. Bueno, entonces debió ser un monasterio. Después dice aquí, bueno, él va a desarrollar el personalismo tomista, bueno, va a tener como base Santo Tomás. Escribe sobre todo, Maritain tiene libros de estética, bueno, aquí de lógica, de metafísica, de teoría del conocimiento, de todo. Bueno, este autor la llama la Suma Maritaniana. Algunas aportaciones centrales. Maritain se encuentra con el tema de los valores. Bueno, todos los filósofos de esa época, Max Scheler había desarrollado la ética de los valores y también había uno antes, bueno, que estaban hablando mucho del tema de los valores. Entonces Maritain se pregunta, mira, ¿cómo meto yo el tema de los valores en la ética? ¿No? Entonces se va a abrir un poco a la fenomenología, que eso es sobre todo un desarrollo de la fenomenología, ¿no? Entonces dice, hay que distinguir un conocimiento filosófico de los valores y de los valores morales, y un conocimiento natural, prefilosófico de estos valores. Hace falta hacer esta distinción porque la filosofía moral presupone la experiencia moral. Hay un conocimiento moral propio del hombre ordinario, de la experiencia común, que precede al conocimiento filosófico. La gente no ha esperado a la filosofía para tener una moral. Por eso, el hombre no se mueve por los conceptos que me dijo la filosofía, sino que el hombre se enfrenta a la realidad, va viviendo unas cosas, y entonces ahí es que hace filosofía. Como que mira, volvamos otra vez, o sea, también se da cuenta de ese problema. O sea, no me basta que Kant diga esto es a priori y esto es así, entonces todos tenemos que hacer las cosas porque, no sé, por la ley. Dice, ya va. Bueno, esto es un tema que abordan muchos de estos autores. Y en la antropología hay un tema interesante que él distingue entre persona e individuo. Entonces él va a decir que el individuo, o sea, el individuo es cada uno de nosotros ocupando un lugar en el espacio. Entonces que como individuo estamos subordinados a la sociedad. O sea, el bien común está por encima del individuo, de yo como ser material. Pero el bien común está por debajo